Amén, hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde, que todos sean bienvenidos en la casa del Señor, y que todos que están viendo en el live, bienvenidos a la Iglesia Cristiana Maranata. Voy a pedir que abran sus Biblias en Salmo 100. Amén, y su palabra dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Dios es Dios, Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Voy a pedir que nuestro pastor Sixto pase a orar por su iglesia. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos nuevamente a la IBM, Iglesia Bíblica Maranata. Saludos para los que están conectándose con nosotros a través de las redes sociales, a través del Messenger. Le damos las gracias a los que están aquí con nosotros, juntos todos a adorar y a exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Ayer fue un día de emoción para muchos. Estaban celebrando el 4 de julio, el día de la independencia, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Nosotros vamos a celebrar que somos ya libres realmente del pecado. De ese nos libertó nuestro Señor en la cruz, cuando también resucitó de la muerte al tercer día. Si por Él estamos todos reunidos, las alabanzas que vamos a estar cantando, la palabra que vamos a estar estudiando, es para exaltarlo a Él y que Él se haga presente en nuestra vida y nos hable allí de derecho a nuestro corazón. No piense de qué manera Dios nos va a hablar en el sentido de plural hoy. Piense en singular. ¿De qué manera Dios me va a hablar hoy a mí? A través de las letras de las alabanzas, a través de la comunión que tengamos entre los hermanos, o a través de el estudio de su palabra. Así que los invito, hermanos, a inclinar su rostro y vamos a darle gracias y a orar y a poner este culto en sus manos. Oh Padre eterno, te damos las gracias por habernos permitido nuevamente, Señor, estar reunidos como iglesia, oh Padre Santo, aquí en esta casa, reunidos para alabarte a ti, reconocerte a ti como el único Dios verdadero, grande, poderoso, que transforma a las personas, Señor, que cambia los corazones, que tu espíritu vive en nosotros siendo regenerados y renovados. Oh Padre eterno, que las alabanzas que vamos a estar cantando sean gratas delante de ti, que suban como un incienso, oh Padre, que tú te sientas complacido con lo que nosotros, tus hijos, estamos haciendo aquí. Ayer celebraba los Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos. Nosotros celebramos la libertad del pecado por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Padre, te rogamos por aquellos que este culto los va a impactar a través de las redes sociales, por los que estamos aquí, que vamos a estar creciendo, estamos siendo edificados como iglesia también. Llega a los hermanos y también a los curiosos que van a estar conectándose a través de las redes sociales, Señor, que haya una palabra y que quede grabada allí en sus corazones, en sus mentes, y ellos también puedan ser transformados como lo estamos siendo nosotros. Todo esto lo ponemos en tus manos, Señor, y te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a alabar al Señor con una alabanza de avivamiento. Amén.
asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Wow, 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 wow. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Wow, 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 wow. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. 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 Mi Dios, solo tú, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Wow, 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 wow. Increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú. Totalidad a ti, le rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor.
malo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Y en totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. 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 Aprovechando, hermanos, para anunciarles o invitarlos a que no vayan a faltar, hermanos, de conectarse, a dejar de conectarse el próximo miércoles al estudio nuestros estudios que tenemos sobre membresía de la iglesia a las 7. Queremos, antes de comenzar el estudio el miércoles, compartir con ustedes sobre la finanza, la entrada que tuvimos la semana, el mes pasado. Cada principio de mes, nuestra iglesia da un informe a la iglesia, a los miembros de la iglesia, de cómo van las finanzas. No queremos dar ese informe a través de todas las redes sociales, por eso lo queremos hacer de una manera más cerrada, el miércoles en el estudio que vamos a tener como iglesia,
todos reunidos. Así que les pido por favor que no vaya a dejar de conectarse, porque queremos tomar también algunas decisiones sobre cosas que queremos hacer juntos como iglesia, y es importante, hermanos, de su participación, para que su voto también, como dicen por ahí, para que su voto también cuente. Cuando una persona, hermanos, se une a un grupo donde ya se ha comenzado una conversación, si algún miembro del grupo no tiene la amabilidad de decirle a este recién llegado cuál es el tema que se está tratando en la conversación, puede que esta persona esté un poquito desorientada. Así que como nosotros ya comenzamos una serie de predicaciones expositivas sobre el libro de Apocalipsis, la cual llamamos Consuelo en el Apocalipsis, vamos a hacer una pequeña introducción, porque tenemos hermanos entre nosotros de que nos visitan por primera vez, y quizás en las redes sociales también hay algunos hermanos que por primera vez nos están mirando. Queremos hacer una introducción sobre lo que hemos venido estudiando durante estas 7 ya semanas, una serie de predicaciones expositivas sobre el libro de Apocalipsis, porque le llamamos Consuelo en el Apocalipsis a esta serie precisamente porque los hermanos en esta época estaban siendo perseguidos en el primer siglo, y los hermanos necesitaban consuelo en esos momentos de persecución para que ellos pudieran soportar precisamente esta persecución. Cuando el apóstol Juan escribía el libro de Apocalipsis, la iglesia sufría, hermanos, de una férrea persecución romanos, quienes consideraban al cristianismo como una depravada, extravagante superstición que se extendía rápidamente por todo el imperio romano, y era necesario para ellos detenerla, porque consideraban al cristianismo como unos rebeldes, porque ellos no querían adorar allí al emperador, no querían adorar al César. Decía que el César no era el Señor, no era el Curios, sino que Cristo es el Señor. Y por eso los romanos decían que el cristianismo incitaban a la rebeldía. Tampoco adoraban a ninguno de los dioses del gran panteón romano que tenían allí. Y esto también les trajo a los cristianos muchas dificultades. ¿Recuerdan el libro de los Hechos, cuando veíamos hace 2 semanas atrás que le traían problemas con aquellos vendedores de souvenirs, que los que vendían también los animales para el sacrificio? La predicación del evangelio comenzó a bajarle a ellos su economía. Vendían menos animales para sacrificio, menos estas figuras artesanales que se usan para la idolatría, y eso le trajo muchos problemas a los cristianos. A nivel social, el cristianismo declara y declaraba en aquel momento de que todos los hombres somos iguales ante los ojos de Dios. No hay negro, no hay blanco, no hay chino, no hay indio. En aquel momento existía la esclavitud, no había ni esclavos ni libres, sino que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y los romanos ya ellos están incitando a una rebelión entre los esclavos. Y como si toda esta situación fuera poco, también comenzaron a acusar a los cristianos de una serie de falsos rumores, por ejemplo, que de la práctica del canibalismo dentro de esta nueva secta. ¿Por qué? Porque en la cena del Señor dice que nos comíamos a Cristo, y acusaban a los creyentes de canibalismo. Lo acusaban a los creyentes de incesto. ¿Por qué? Porque se casaban entre los hermanos, se casan entre los hermanos, sin entender que éramos hermanos en la fe, hermanos en Cristo. Y todo esto despertó, hermano, un gran repudio hacia el cristianismo de todas aquellas personas que vivían en aquel momento, y principalmente de las autoridades, en aquel momento, autoridades romanas. Comenzó la persecución con el emperador Nerón, y luego continuó con Vespasiano, y continuó también con Domiciano. En estas circunstancias estaba el pueblo cristiano. Ellos seguían esperando, la iglesia seguía esperando la promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que viniera por segunda vez, pero hasta este momento nada había pasado. Así que la iglesia, hermano, necesitaba urgentemente unas palabras de ánimo para superar la situación tan sombría que atravesaba en ese momento. La semana pasada nosotros comenzamos, hace 2 semanas, abrimos una
miniserie dentro de esta gran serie de Consuelo en el Apocalipsis que llamamos Radiografía de la Iglesia, porque en los capítulos 2 y 3 Jesucristo le habla directamente a las 7 iglesias que estaban allí localizadas en Asia en representación de toda su iglesia, la iglesia como tal, las iglesias locales. Porque Cristo le hablaba específicamente a cada una de ellas. La semana pasada nosotros vimos la iglesia de Esmirna, sí, ya hemos visto dos, la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna. Hoy nos corresponde ver el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y me gustaría, antes de comenzar nuestro mensaje en sí, hermanos, el reflexionar unos minutos sobre este pasaje bíblico que fue escrito hace 2000 años atrás para una iglesia que estaba siendo perseguida y atribulada, pero que yo no quisiera que leamos este texto y pensemos, bueno, esto no se aplica a mi vida hoy, porque vivimos en esta parte del mundo, en Occidente, donde tenemos esta libertad, entre comillas, de predicar el Evangelio, donde se nos ha vendido a nosotros la falsa idea que la comunidad más perseguida hoy en la actualidad es la comunidad gay, los homosexuales. O puedo añadir ahí también ahora a los inmigrantes, ¿verdad? Pero realmente eso no es cierto. Según varias fuentes, tanto seculares como cristianas, existen hoy por día, hermano, más de 260 millones de cristianos viviendo en lugares donde existe un alto nivel de persecución. Y escuchen algunos datos que les voy a decir. 2.983 cristianos son asesinados por defender su fe cada año, hoy por hoy. 3.711 son detenidos, sentenciados y encarcelados sin aún saber cuál es su causa. 9.488 iglesias o edificios cristianos son asaltados o atacados cada año. Si sacamos un porcentaje, hermanos, eso es de cada 8 creyentes, de cada 8 cristianos, 1 es perseguido. Eso lo corroboran algunas famosas revistas como la revista Economic, la revista Newsweek, investigaciones que ha hecho el Vaticano. Todas ellas llegan a la conclusión de que el cristianismo sufre hoy una persecución y vamos a decir ya un genocidio peor que en ningún otro tiempo de toda la historia de la humanidad, hermanos. Nosotros, como no sufrimos esa persecución en Occidente, estamos ajenos de todo eso. Pero escuchen estos datos. En Corea del Norte, de cada 100 creyentes cristianos, 94 son perseguidos. En Corea del Norte. En Afganistán, de cada 100 creyentes, 93 son perseguidos. En Somalia, de 192. En Libia, de 190. Pakistán, de 190. De Eritrea, de 187, en Sudán de 185, le voy a dar algunos datos rápidos, en Yemen de 185, en Irán de 185, en la India, en Siria, en Nigeria, en Arabia Saudí de 180, y tengo una lista de 48 países aquí, hermanos, donde mucho más del 50% de los creyentes en estos países están siendo férrea y dolorosamente perseguidos. La persecución y el genocidio de los cristianos en esta parte del mundo es peor, hermanos, que hace 1000 años atrás. Según el informe de la organización del Vaticano que hace estos estudios, que se llama Aid the Church in Need, ayuda a la iglesia necesitada, dice que el tratamiento de los cristianos ha empeorado sustancialmente en los últimos 2 años en comparación con los 2 años anteriores, y se ha vuelto más violento que cualquier otro periodo en los tiempos modernos. Ahora, no solo los cristianos son más perseguidos que cualquier otro grupo de fe, sino que un número cada vez mayor está experimentando las peores formas de persecución, dice el artículo este. Una organización de ayuda a los cristianos que se llama Open Doors, que ustedes pueden buscarla en internet e informarse allí, nos pide orar por todos nuestros hermanos en diferentes partes del mundo, y ella allí nos da
muchos datos de información de cosas que están sucediendo a nuestros hermanos en Cristo alrededor del mundo. Le voy a dar solamente 3 ejemplos. En Irán, esta semana fueron capturados, llevados a la fuerza 12 líderes cristianos de diferentes iglesias que había allí, o que hay allí. Esto es un país totalmente musulmán, e incluso sus leyes gubernamentales son musulmanas y odian totalmente al cristianismo. Ellos son monoteístas, ellos adoran a Dios, a Alá. Sus contrarios, ¿quiénes son? Los israelitas que adoran a Jehová y los cristianos que adoramos a Cristo, porque son religiones para ellos monoteístas, que tenemos un falso Dios. En Vietnam hay una pancarta que ahora han sacado que dice: cuando no puedo decir no a Cristo. Los cristianos dicen: cuando no puedo decir no a Cristo. Y allí se nos narran unas historias de unas mujeres, hermanos, que han sido golpeadas con maderas y rotos sus huesos simple y llanamente por defender su fe en Jesús. Mujeres. Y quienes las golpearon fueron los familiares más cercanos. Y en la India, nada más les traigo 3 ejemplos sobre la revista Open Doors. Los cristianos hoy, en este momento, no están en la India, no están recibiendo ayuda por el coronavirus. En la India no están recibiendo ayuda por el coronavirus por la fe que ellos profesan, por profesar a Cristo como su Señor y Salvador. Nosotros no conocemos, hermano, por cuánto tiempo más vamos a seguir teniendo esta libertad de predicar el Evangelio en una sociedad que rechaza con toda su fuerza al Evangelio y a Jesucristo, que quiere exterminar de una vez y por todas la esencia de la familia, la esencia del matrimonio, que son la base de esta sociedad. El cerco se va cerrando cada vez más, poco a poco se va cerrando. Antes, los integrantes de lo que eran la Suprema Corte, el 100% de los integrantes de la Suprema Corte de Estados Unidos eran cristianos. Por lo que de ahí venían leyes con valores morales, valores para la familia, valores para el matrimonio, en toda la sociedad de Estados Unidos. Pero al devenir del tiempo, ahora no existe un cristiano en la Suprema Corte de los Estados Unidos, por lo que nosotros debemos esperar que las leyes que vienen de allí, ninguna, hermanos, estén soportando los valores cristianos, la moralidad, la decencia. Se está cerrando el cerco. Con esto en mente, con estos datos en mente, entonces a mí me gustaría que nos acercáramos a Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Amén. Dice la palabra del Señor así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuando la ciudad de Pérgamo, para la fecha en que el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis, esta ciudad ya tenía de fundada y de ser la capital de Asia Menor 250 años, de ser
la capital de Asia Menor. So, ella era más antigua, pero tenía 250 años de ser la capital de aquel lugar. Ya no era Éfeso, no Esmirna, ni ninguna de las otras iglesias, ciudades que estaban alrededor, sino esta. Ella fue casi 200 años capital cuando Grecia tenía el dominio total de aquella región, cuando Alejandro Magno, y cuando surgió el gran imperio romano, siguió siendo la capital de Asia. Era una imponente y gran ciudad que fue construida sobre una colina y sus faldas llegaban hasta un río que se llama el río Selinus, muy próspera. Tenía como unos 52.200 habitantes. No tenía una economía como la que vimos en la ciudad de Éfeso ni en la ciudad de Esmirna, porque recuerden, aquellas dos ciudades eran costeras y tenían puertos. Generalmente estas ciudades eran mucho más prósperas por el comercio que les devenía de allí del comercio, del puerto. Pero al ser la capital, Pérgamo, de Asia Menor, contaba con el poder político. Lo podemos comparar un poco con los Estados Unidos. Estados Unidos en Washington tiene allí la Casa Blanca y cerca de la Casa Blanca está el Pentágono, reunido todo el poder político. Sin embargo, en Nueva York es donde se reúne el poder económico. Allí está la bolsa de valores más grande del mundo que da fe de ello. Pérgamo también sobresalió por tener un gran centro artístico y literario. La biblioteca que ellos tenían allí era la segunda biblioteca más importante de todo el mundo conocido hasta ese momento. La primera era una iglesia que estaba bien abajo, llegando a Egipto, en Alejandría, muy famosa. Llegó a tener unos 200.000 papiros, y recuerden, cuando aquello no había imprenta, y tener 200.000 ejemplares en una biblioteca, puede imaginarse el tamaño y la cantidad de escritura que allí había. Solo una persona que ha trabajado en biblioteca, como Margarita, que trabajó en biblioteca, conoce la cantidad de escritura que puede haber allí si la ve. 200.000 papiros. Hubo un gran conflicto, no me voy a referir mucho al conflicto que hubo entre las dos ciudades de Pérgamo y donde estaba ubicada la segunda iglesia, la primera iglesia más importante de ese momento. Lo que sucede es que aquella biblioteca dejó de enviar el papel que se usaba hasta ese momento para poder tener todos esos escritos. ¿Y qué hizo la ciudad de Pérgamo? Ellos comenzaron a tratar una nueva técnica, y es cuando surgen los pergaminos, que es de la piel de los animales. Incluso era más duradera y de una mejor calidad. Tanta cultura tenía que los mejores teatros, solamente comparados con los teatros que había en Grecia, en Atenas, y con los teatros que habían en Roma, se comparaban. Era la capital de aquel lugar. Centro también pagano de deidades antiguas, dentro de los dioses que ellos adoraban. Era el panteón completo de los dioses romanos. El más importante de los dioses que ellos tenían era Zeus, el dios de la salvación, que tanto los griegos como los romanos, dios de la salvación para ellos, que tanto los griegos como los romanos adoraban. Adoraban a Atenea, la diosa de la sabiduría. Según ellos, por eso tanta cultura en aquel lugar, porque por eso es aquella biblioteca tan grande. Esta diosa también representaba la diosa de la sabiduría militar, de la estrategia militar, de la guerra justa. También los romanos y los griegos adoraban conjuntamente a dicha diosa, lo que cambiaba el nombre, los romanos decían Minerva. Adoraban a un dios muy particular, un dios que se llama Dionisio, el dios del vino y del éxtasis, el dios de la borrachera. Ellos tenían allí un panteón para adorar a estos dioses. Otro dios muy particular que ellos tenían era el dios Esculapio o Asclepio, es mejor decir esta palabra, me es más familiar. Asclepio para los griegos, era el dios de la medicina, era hijo de otro dios, según la mitología griega, otro dios que se llamaba Apolo, y por ser hijo de este dios, él tenía el don de sanar, el don de curar, y los discípulos de él le decían terapeutes, de donde proviene nuestra palabra en español, que se llaman terapeutas.
hasta el día de hoy, aquella gran templo que se le hizo a Esculapio, que se dedicaba a la medicina, era como un hospital. Curaban a la gente de la manera tradicional, pero también con la adoración allí. Y se hizo como una escuela de medicina que hasta el día de hoy muy famosa. Digo hasta el día de hoy por ser famosa, no porque existe, porque aquel lugar son puras ruinas, ya no realmente no existe físicamente, pero la fama que creó aquel lugar allá en Pérgamo fue tanto que estudió allí un hombre que se llamaba Galeno, que hasta el día de hoy a los médicos se le llaman el Galeno fulano o el Galeno mengano, de ahí devino esto. Hay una historia que cuenta que estaba Esculapio sentado allí en el templo y venía una serpiente a matarlo, a morderlo. Y él con su vara le golpea a la serpiente y la mata. Pero llega otra serpiente y le da como un brebaje, una hierbita, y aquella serpiente revive. Y de ahí en adelante, las diferentes instituciones médicas han tenido como símbolo aquella vara que tiene una serpiente, en ocasiones 2 serpientes enredadas. Hasta hoy la Asociación Mundial, la Organización Mundial de la Salud usa esta como su símbolo. De allí es que viene, porque Esculapio era el dios de la medicina y residía allí, ese gran templo en Pérgamo, es de este lugar. Uno, como en todas las grandes ciudades, donde existe un desarrollo sociocultural, un desarrollo artístico, un desarrollo político, literario, existen hombres de grandes ideas, de muchas mentes, de mentes abiertas y liberales, en un mundo moderno y desarrollado, en aquella época, donde también abundaba la inmoralidad, la perversión y la lujuria. En ese lugar, hermano, un lugar como ese, a Dios le plació, Él quiso plantar una iglesia para que el evangelio también fuera predicado a las almas que allí vivían. No tenemos información de quién fue el que fue y predicó allí e inauguró aquella iglesia. En el libro de los Hechos, que es la que nos habla de la plantación de diferentes iglesias, de todo aquel trabajo misionero, no se nos habla de eso. Pero nosotros leíamos la semana pasada de que decía que Pablo anduvo predicando por toda Asia Menor. Nosotros tenemos la idea de que en uno de esos viajes misioneros quizás pudo Pablo estar predicando allí, o esta iglesia era hija de aquella iglesia de Éfeso, que fue la primera iglesia que se inauguró en Asia Menor, y empezaron a predicar y a extenderse allí toda esta cosa. Bueno, a esta iglesia es que Cristo le habla. Y él dice en el primer versículo que leímos: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Decíamos que la presentación que el Señor usa en las cartas está íntimamente relacionado, recuerdan la semana pasada, está íntimamente relacionado con el contenido del mensaje. En Éfeso, el Señor se presentó como el que tenía las 7 estrellas y decía que esas 7 estrellas eran los ángeles de las iglesias y que Él estaba parado en el medio de los candelabros y que aquellos candelabros o candeleros eran las iglesias. Y Él termina, después de una reprensión a la iglesia de Éfeso, termina diciendo: si no se arrepienten, voy a quitar ese candelero de allí, ¿cierto? Bueno, a la iglesia de Esmirna Él se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Él no le hace ningún reproche a aquella iglesia, pero la promesa que Él le hace es que yo te daré entonces la corona de vida y no vas a sufrir la segunda muerte. Y aquí en esta iglesia, en Pérgamo, Cristo se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y la mayoría de nosotros conocemos que en el Nuevo Testamento se le dan 2 significados cuando se habla de la espada. Uno que nos da en Efesios capítulo 6, versículo 17, que conocidos por todos: tomad bien el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hablando de que la espada es la palabra de Dios. Y también en Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde nos dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero también nos está diciendo aquí que esa espada es la palabra de Dios, pero también nos da el sentido de que esta espada
representa la autoridad, la justicia y juicio. En este primer versículo que nosotros acabamos de leer, dice que Él tiene la espada aguda de 2 filos. En el capítulo 1 que nosotros leíamos hace una semana atrás, en el versículo 16, dice que esa espada de 2 filos sale de su boca. Lo leíamos en el primer capítulo, ¿recuerdan? Y en el capítulo 19 nos dice cuál es el propósito de esa espada de 2 filos que sale de la boca del Señor Jesús. Dice, para herir con ella a las naciones. Así que también nos está hablando de que la espada es la palabra de Dios, pero nos dice que esa espada trae juicio, trae autoridad y justicia. Y cuando el apóstol Pablo, allá en el capítulo 13 de Romanos, él le está hablando allí a los creyentes, le está hablando de las autoridades que Dios había puesto allí en aquel lugar, que nosotros tenemos que respetar a las autoridades. Él dice, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que la espada aquí también representa autoridad, justicia y juicio. Ahora, si nosotros llevamos esta misma secuencia que hemos venido llevando, en Éfeso se le presenta como el que está dentro en el medio de los candeleros y lo reprende y dice, yo voy a quitar tu candelero de allí, si no te arrepientes. En Esmirna él dice que él es el primero y el último, que es el que estuvo muerto y ahora vive, y después le dice que le va a dar la corona de vida y no van a sufrir la segunda muerte. ¿Qué podemos entonces nosotros esperar del mensaje que viene cuando la presentación es de mi boca sale una espada de 2 filos? Ya conociendo que la espada nos está representando la justicia, la autoridad y el juicio. Bueno, él la presenta al final de este versículo y dice, esta iglesia, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Va a traer justicia, va a traer juicio con su autoridad. Y él comienza entonces a decir esto a la iglesia. Versículo 13, 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Dios le dice que él conoce las obras de la iglesia y está en conocimiento que dónde es el que habita, hermano. Jesús le está diciendo, yo sé tus obras, pero también sé dónde que tú estás habitando, dónde tú estás localizada. Esta gente no solamente estaba sufriendo la persecución romana, sino que tenía una gran presión social. Cristo les dice 2 veces que habitan donde está el trono de Satanás, como vimos en la introducción. Una ciudad que adoraba a todo el panteón de los dioses paganos de Roma, a Zeus, a Esculapio, a Dionisio, el dios del vino, a Atenea, la dios de la gran sabiduría, según ellos. También tenían a Diana, no tenían el gran templo que tenía en Éfeso la diosa Diana, pero era la diosa de la fertilidad, porque ellos también tenían allí muchos burdeles